Vamos a ver los muertos de la patria. En la pradera del silencio, los árboles, las aves, los saludos, son también muertos que a muertos corresponden. Fusiles, metralletas y las manos empuñadoras son sueños arrugados que soñara un muerto nacido al mundo de los muertos. Vamos a ver los muertos de la patria. Estos son los versos de lo que, según José Rodríguez Feo, era el mejor poema escrito durante un buen periodo de tiempo en la Revolución, quizás el más revolucionario de los poemas de esa fecha, según el creador de las revistas Orígenes y Ciclón, quien conocía profundamente al autor de este poema, Los Muertos de la Patria, Virgilio Piñera Llera. Hablar de Virgilio a 40 años de su fallecimiento es algo que hago en este pequeño video a petición de Juan Carlos Recio, quien está animando este sitio de poesía cubana nombrado Sentado en el Aire, en el cual varios poetas de mi país están leyendo sus poemas o rindiendo tributo a figuras importantes de nuestra tradición. Y indudablemente no hay que dejar a Virgilio Piñera fuera de ese canon en el cual compartió escena con Lezama, con Cinto Vitier, con Octavio Smith, con Fina García Marrús, con Gastón Vaquero en el mundo, pequeño mundo e intenso pequeño mundo de los origenistas, donde se destacó siempre como el gran disidente, como el gran indisciplinado y la figura incómoda que viene a ser incluso ahora, cuando a 4 décadas de su fallecimiento seguimos pensando en él. Piñera no es solamente el gran dramaturgo cubano del siglo XX, ni el autor de cuentos y novelas verdaderamente insólitas dentro de nuestra tradición, sino también una figura que incorpora ese rol del artista incómodo, del artista inquieto, del artista que no se sabe bien dónde ponerse según las consideraciones de funcionarios y amigos de las formalidades a los que Piñera miraba siempre con reto y con desafío, y a los que siempre negó, llegado el momento de considerar que era necesario entrar en un debate donde se denunciaran todas esas mediocridades, todas esas pequeñeces y todo ese concepto de un ridículo nacional que también nos ha acompañado. Eso, como se sabe, al final de su vida le costó el silenciamiento del cual fue víctima entre 1970 y 1979, cuando mencionar su nombre junto al de otros que también fueron considerados así era una especie de sacrilegio, y hubo que esperar a que finalmente falleciera para poder poco a poco recuperar su teatro, su narrativa y luego su poesía. La lectura de sus textos inéditos deja ver a un autor que siguió siendo fiel a su manera de entender el mundo, o más bien de no entenderlo, porque de esa gran contradicción, de esa gran interrogante, viene lo mejor del Piñera que ahora heredamos. En su caso particular, esos años finales fueron también los de la reconciliación con José Lezama Lima, un autor al que había combatido con ferocidad, pero al cual finalmente supo reconocer, como hacen los talentos auténticos, toda la grandeza que Lezama había aportado, no solo a partir de Paradiso, sino también del modelo de poesía que él nos dejó como una especie de gran reto en las letras cubanas e hispanoamericanas. Esa amistad, esas fotografías finales en las que nos miran juntos a la cámara, nos dicen muchas otras cosas que tal vez deberíamos recordar con mayor nitidez en la literatura y en la vida de los cubanos. La poesía de Piñera se parece hoy mucho más que la de Lezama en cierta medida a la que vive la Cuba que corre por estas fechas momentos tan complicados. Una Cuba menos edulcorada, una Cuba menos cercana a determinado tipo de visión paradisíaca, o donde la metáfora nos aliviara de ciertos males no tan menores como los que allí hemos padecido. Y de ahí proviene el carácter de Piñera, la grandeza del carácter de Piñera, amén de su voluntad tremenda de experimentador constante y de desafío con respecto a las generaciones que tuvo por suyas y también a las que veía venir, incluso tal vez a las que nosotros mismos hemos ido dando paso. En el caso del poeta Piñera, hay un poeta que pasó de la gran premonición de la isla en peso, que es una relectura, por supuesto, del retorno al país natal de Mesecer, a una visión que dejó atrás los ecos lesamianos para encontrar su toro más personal en ese humor tan particular, tan sardónico a veces y tan desencantado, si se quiere, de lo que describía ante nosotros, sea mirando o
alabando los pies de la famosa Flora con su tacón jorobado, o fuera tal vez hablando de María Viván, la tísica fotogénica, o llegando a la confesión final en la cual nos dice que acabará volviéndose isla, probablemente la misma isla en la que hoy están sus huesos enterrados. De ese Piñera quiero dejar un solo poema aquí, un poema dedicado justamente a la memoria de su amigo Lezama Lima, de su rival Lezama Lima, de su parigual Lezama Lima, de su fraterno compañero de guerras literarias y no solo literarias, y que da fe, además, del respeto del cual tal vez los autores cubanos deberíamos recibir mejor ejemplo justamente para crecernos en el diálogo con todos, seamos los que seamos y escribamos desde donde escribamos. Ese poema, ese soneto, se llama El hechizado y dice así: a Lezama, en su muerte. Por un plazo que no puedo señalar, me llevas la ventaja de tu muerte, lo mismo que en la vida fue tu suerte llegar primero, yo en segundo lugar. Estaba escrito donde en esa mar encrespada y terrible que es la vida, a ti primero te cerró la herida, mortal combate del ser y del estar. Es tu inmortalidad haber matado a ese que te hacía respirar para que el otro respire eternamente. Lo hiciste con el arma paradiso, golpe maestro, jaque mate alado. Ahora, respira en paz, vive tu hechizo. Muchas gracias.